imagen. Muy bien. Sí, ¿no? Tanto la imagen como el audio, todo está bien, ¿verdad? Ya, listo, genial. Excelente, muchachos. Muy bien, todo bien entonces, listo. Vamos a dar inicio entonces con nuestra siguiente semana, para lo cual vamos a tener en cuenta nuestro tema respecto hacia lo que es inteligencia. Y para esto vamos a considerar tanto las teorías clásicas como las teorías contemporáneas de la inteligencia. Y es que cuando nos referimos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo está Heidi? Cuando hablamos acerca de la inteligencia, vamos a considerar o tomar en cuenta eh, uno de los temas que ha llegado a desarrollarse de una manera bastante amplia a lo largo de la historia de la psicología. Es por eso que hablamos tanto de teorías clásicas como de teorías contemporáneas. Claro, o sea, este tema no es tan nuevo que digamos, sino que se ha llegado ya a presentar en un buen tiempo. Y es por eso que hablamos acerca de esta división, ¿no? En lo que nos vamos a centrar, que van a llegar a ser las teorías clásicas y contemporáneas. Y es que la inteligencia, como se llegó a considerar en sus inicios, en inicios del siglo XX, se llegó a creer que la inteligencia era la capacidad para poder resolver situaciones, problemas, pero referidas más hacia el ámbito académico. Se creía que la inteligencia, por lo tanto, estaba ligada hacia el desenvolvimiento matemático, el desenvolvimiento del sujeto en el campo lingüístico. Y por otro lado, la idea también de que la herencia era lo que determinaba la capacidad intelectual, la herencia. Mucho después fue que más bien se llegó a reconsiderar todos estos planteamientos y llega a nuestros días más bien pues ahora la idea de que la biología y también el aspecto social juegan más bien un rol ambos de manera muy importante para el desarrollo de nuestras capacidades intelectuales y que ya no va a ser netamente la herencia, ni tampoco llegar a considerar pues que solamente la parte académica es lo valioso para hablar de inteligencia, sino que incluso ya ahora en nuestros días se entiende a la inteligencia como un conjunto de aptitudes, capacidades o habilidades que la persona puede llegar a desenvolver, como por ejemplo en el arte, en la música. Y es ahí donde encontramos aportes como Howard Gardner, que seguramente ustedes habrán escuchado, pero que ahora vamos a ir revisando respecto hacia las llamadas inteligencias múltiples. E incluso se llegó a considerar que la parte emocional, afectiva, pues también tendría que ver dentro de este campo, ¿no? Muy bien, y bueno, por tal razón entonces es eso lo que se va a llegar a priorizar en este campo. Bien, es por esa razón entonces que hablar acerca de la inteligencia entonces tiene un sentido muy importante a lo que veremos a continuación. Muy bien, vamos entonces por ese lado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están chicos? Ah, a continuación, cuando hablamos acerca de la inteligencia, este término en sí proviene del latín intus y del latín leyere. Intus que significa entre y leyere que significa leer o elegir o escoger. Por eso es que hablar acerca de la inteligencia se refiere hacia la capacidad de saber elegir, la capacidad para poder elegir la mejor opción y solucionar situaciones, problemas. Etimológicamente, por ello que la expresión comportamiento inteligente se refiere a aquel que elige la mejor opción entre varias o también el que sabe leer entre líneas, ¿verdad? Esto hace referencia a que la inteligencia tiene que ver con saber elegir una opción. Saber elegir una opción, entonces no se refiere solamente a elegir una opción en el caso de un material académico y que implica un procesamiento de información, sino que saber elegir también está relacionado con solucionar problemas de nuestra vida cotidiana al momento de optar, por ejemplo, también entre seguir una carrera universitaria o probablemente dedicarnos al deporte. Llegar a tomar decisiones en nuestra vida personal, como vivir solos o convivir con alguien o casarnos, incluso hasta esas elecciones se hacen bajo la concepción de la inteligencia. Robert Stenberg a esto le llamará inteligencia práctica y que no está referido hacia el ámbito pues académico. Sin embargo, no deja de ser una manifestación de nuestra inteligencia.
Bien, entonces eso es justamente lo que estaremos revisando a lo largo también de nuestro tema, ¿no? Es por eso que en psicología entonces la inteligencia es considerada como un aspecto teórico, es un constructo teórico, eh, es una elaboración hipotética y que se define como un principio explicativo de la competencia y velocidad para la adquisición, almacenamiento y aplicación del conocimiento. Y es que cuando hablamos acerca de la inteligencia, también tiene que ver mucho con la velocidad con la cual nosotros trabajamos o solucionamos problemas. Claro, ¿no? Se refiere entonces a elegir la mejor opción para podernos adaptar y esto se da dentro del plano, pues, de la rapidez y de la eficacia. Es decir, es hacerlo rápido y bien. Esa es la característica también dentro del ámbito psicológico, ¿no? Así le entiende la psicología lo que va a llegar a ser nuestra inteligencia, ¿no? También es entendida como la competencia o conjunto de capacidades del sujeto para resolver una situación o problema y velocidad también a la rapidez para resolver dicha situación de forma adaptativa hacia nuevos contextos. Recordemos que esto se va a llegar a dar entonces dentro de este plano, ¿no? Adaptativo hacia nuevos contextos. ¿Qué significa esto último? Que la inteligencia se refiere también a la capacidad que tenemos para poder llegar a adaptarnos a nuevas situaciones. El adaptarse a nuevas situaciones significa elegir la mejor opción entre la razón o el intelecto o, por otro lado, la parte emocional o la parte afectiva. La inteligencia, entonces, por un lado, estará enfocada hacia el desarrollo cognitivo, como por ejemplo están los aportes de Piaget y Vygotsky sobre todo. Pero también están de los que consideran que la inteligencia no solamente implica una capacidad cognitiva, sino que la inteligencia también reúne condiciones de carácter afectivo, como el control afectivo, el control emocional, la automotivación, la empatía y otros elementos. Entonces, esto viene a ser la forma como entendemos hoy en día la psicología, desde el punto de vista psicológico, lo que es la inteligencia. Pero claro que todo esto ha tenido que haber pasado por múltiples cambios, ¿no? Y sistemas de adaptación, obviamente, ¿no? Pero eso es parte de lo que también estaremos revisando en cuanto a las teorías clásicas y las teorías de naturaleza contemporáneas. Muy bien, entonces, esta es la manera como entendemos la inteligencia en este campo y hoy en día. Factores. Hablar acerca de la inteligencia es referirnos a dos principales factores dentro de este campo, el factor biológico y el factor social. Coincidentemente, eso tiene que ver mucho con lo que ya hemos visto con respecto hacia los factores del desarrollo, perdón, la base biológica del comportamiento, que serían las bases biológicas y las bases sociales, ¿no? Bases del comportamiento, bases biológicas y bases sociales. Entonces, en el factor biológico vamos a encontrar dos elementos claves, la herencia y la maduración. Y es que hablar acerca de la herencia corresponde a la transmisión de caracteres de los progenitores hacia la descendencia a través de los genes. Claro, ¿no? Eso es lo que llegamos a entender dentro del campo de la herencia. Y eso ya no es necesario definirlo, ¿no? Porque eso ya lo conocemos. Pero, por otro lado, lo que nos interesa dentro del campo psicológico de la herencia, ¿qué es? Bueno, pues que se heredan las estructuras neurofuncionales que predisponen el desarrollo de las aptitudes intelectuales. ¿Qué significa esto? Lo que se admite en psicología es que lo que se va a llegar a heredar, lo que se admite en psicología, que es lo que nosotros vamos a llegar entonces a heredar, van a llegar a ser las aptitudes intelectuales, perdón, las estructuras neurofuncionales que van a llegar a predisponer el comportamiento inteligente. ¿Y esto a qué se refiere? Bueno, pues que al momento en el cual nosotros llegamos al momento en el cual nosotros llegamos eh, a presentar las características biológicas de los progenitores,
existe una tendencia hereditaria de ciertas estructuras neurológicas, como por ejemplo, si el abuelo llega a desempeñarse dentro del ámbito abstracto, dentro del ámbito, mejor dicho, visoespacial, porque el abuelo es arquitecto. Entonces, él tiene un desarrollo neurológico favorable para el pensamiento visoespacial, que como ustedes recordarán por bases biológicas, ¿a qué nos estamos refiriendo? Al hemisferio derecho, hemisferio derecho. Y si hablamos acerca del lóbulo cerebral, ¿qué lóbulo cerebral está relacionado con la inteligencia visoespacial? ¿Qué lóbulo cerebral estaría vinculado hacia el pensamiento visoespacial? Entonces, en este caso nos referimos hacia el lóbulo parietal. Y este viene a ser el área con la cual nosotros vamos entonces a pensar en tres dimensiones. Pues claro que sí. Entonces, en el caso del abuelo, el abuelo llegó a presentar o presenta este desenvolvimiento en el lóbulo parietal porque él piensa de manera visoespacial. Muy bien, eso va a heredarlo luego el padre. Por ejemplo, en este caso, aquel que llega a desenvolverse ahora en el ámbito de, el arte probablemente, o tal vez en el diseño gráfico. Papá trabaja en diseño gráfico. Él también va a utilizar su pensamiento visoespacial, se va a adaptar a partir de esto. Pero por otro lado, también ahora el nieto de 7 años es aquel que con piezas de Lego ya ha llegado a construir una fortaleza después de ver la película Star Wars. Entonces, lo que sucede ahora es que el pequeño ha llegado también a utilizar su pensamiento visoespacial, claro que sí, y él tiene un buen desempeño, pero existe una predisposición biológica para esto, claro. Entonces, eso es la herencia. Entonces, la herencia viene a llegar a presentarse dentro del campo psicológico y se admite la herencia de las estructuras neurofuncionales que van a predisponer un comportamiento. Claro, no predisponen entonces un desarrollo intelectual. Predisponen, no determinan como se consideraba de forma clásica. ¿Influye de alguna manera? Sí, impacta, influye, pero pues no determina pues propiamente lo que va a llegar a mostrarse en este caso. Bien, entonces eso es justo lo que estamos encontrando, ¿no? De esta manera aparece entonces también otro elemento clave que es la maduración. Claro, para que pueda llegar a desarrollarse nuestras áreas cerebrales, tiene que pasar por un proceso de cambios internos, que es justo lo que estamos viendo. El pequeño, para que desarrolle su capacidad visoespacial, bueno, pues tiene que haber madurado su corteza cerebral del lóbulo parietal. Claro, tiene que haber llegado a presentar esto. Entonces, de tal manera que hablar acerca de la maduración se refiere entonces hacia los cambios internos que producen en el individuo hacia el desarrollo de conductas más complejas, ¿no? Hacia el desarrollo de conductas más complejas. Muy bien, y eso es justo lo que vamos a encontrar en este caso. Nos va a permitir el desarrollo de conductas más complejas, como por ejemplo, para que podamos hablar acerca de la inteligencia lingüística, tiene que haber madurado áreas del lenguaje, como por ejemplo, ser capaz de poder comprender el lenguaje escrito. ¿Qué área cerebral estará relacionada con la comprensión del lenguaje escrito? Bien, a ver, ustedes con sus conocimientos de base biológica de la conducta, eso va a llegar a corresponder hacia las estructuras de el área, ¿de qué área? Tenemos el área de Exner, el área de Dejerin, tenemos el área de Wernicke y también tenemos el área de Broca. De todas estas, va a haber una que tiene que ver con la comprensión del lenguaje escrito. Un niño, cuando es capaz de poder leer un cuento en la clase, delante de todos sus compañeritos, va a utilizar el área de Broca, pero al momento en el cual el pequeño luego hace su propia interpretación del cuento que ha leído, va a utilizar el área de Dejerin. ¿Por qué? Porque ha llegado a comprender el lenguaje escrito, comprender el lenguaje escrito. Y esto vendría a llegar a darse con el área de Dejerin, el lenguaje escrito, lóbulo, si nos referimos a los lóbulos, pertenece al lóbulo parietal, correspondería hacia el lóbulo parietal. Entonces, para que el niño pueda llegar a desarrollar esta capacidad, tiene que haber presentado una maduración de esta área cerebral.
Claro, pues si no, ¿cómo sería posible que pueda llegar a utilizar y comprender el lenguaje, ¿no? Para eso tiene que madurar las áreas cerebrales. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos acerca de la maduración y de la herencia, como factores biológicos de la inteligencia. Son factores biológicos, ¿ya? Muy bien, entonces como un aspecto clave para lo que estamos correspondiendo en este caso, ¿no? Claro, así es. ¿Cómo qué estructuras neurofuncionales? O sea, tiene más neuronas de alguna zona o algo. No, no es que tenga más neuronas. Lo que sucede es que va a tener una ramificación neurológica, va a tener una red neurológica, digamos, más estructurada en algún área. Por ejemplo, la música. Ni papá ni mamá son músicos, pero lo ponen al pequeño a los 5 años a tocar un instrumento. Listo. El pequeño con la práctica va a comenzar a desarrollar una red neurológica en el hemisferio derecho para que pueda desarrollar la capacidad musical. Ya, eso vendría a ser justamente eh, el área cerebral donde va a tener que madurar para la música. Entonces, eso tendría que verse, ¿no? A eso se refiere con el área neurofuncional. No es que van a haber más neuronas, no se trata del número de neuronas, se trata de las conexiones que tenemos. Se trata más de eso, de las conexiones neurológicas que tenemos en un área determinada. Claro. Entonces, si el pequeño llegó a ser estimulado más en el área del razonamiento matemático, supongamos, papá ingeniero le enseñó a sumar desde que tenía el chiquito 5 años, y el pequeño tiene bastante desarrollo de ello, supongamos, y se desenvuelve muy bien, ya, entonces va a tener una red neurológica más desarrollada, más conexiones, no número de neuronas, sino conexiones neurológicas del hemisferio izquierdo, claro. ¿Por qué? Porque fue educado, fue entrenado más en el campo matemático. Entonces, él va a tener más redes neurológicas en esa área cerebral que otro niño promedio de su edad que no llega a presentar, pues, esta condición. ¿Ya? Entonces, a eso es justamente a lo que se refiere, ¿no? Así es, ¿ya? Muy bien, entonces, eso implicaría cuando hablamos acerca de la conexión o relacionado con las redes neurológicas, ¿no? A eso es a lo que se va a llegar a referir, ¿no? Cuando hablamos acerca de redes neurológicas, ¿ya? Muy bien, ¿tiene que ver entonces con la plasticidad cerebral? Bueno, claro, porque toda vez que aprendemos algo, nuestras redes neurológicas se reconectan, claro, ¿no? Y eso es justamente la plasticidad cerebral, ¿sí? La capacidad para poder reestructurarse o reconectarse, claro, ¿no? Anatómica y funcionalmente, a eso se refiere. Entonces, sí tiene que ver con la plasticidad cerebral, por supuesto, ¿no? Y eso es vinculado también con la maduración. Eso estará relacionado con la maduración. ¿Bien? Muy bien, entonces eso es justamente lo que se va a llegar a dar, pues, ¿no? Cada vez que nosotros estudiamos, aprendemos, memorizamos, recordamos, planteamos a nivel matemático, siempre va a estar allí presentándose redes neurológicas, claro, ¿ya? Muy bien, chicos, eso es lo que va a suceder, ¿no? Y hay otro factor más que es el factor social. Aquí hay un detalle muy interesante. Cuando hablamos acerca de un factor social, el factor social va a llegar a ser a continuación la influencia por parte del entorno. Aquí es donde se le da valor a la forma como el sujeto va a llegar a utilizar ciertos recursos para poder acomodarse al desarrollo neurológico y los procesos mentales superiores. Explicamos esto sobre todo gracias a los aportes de Vygotsky en los aportes de Vygotsky. Recordemos que Vygotsky señalaba que el desarrollo maduracional del sistema nervioso va a estar a cargo de la influencia del medio social. Del medio social. Eso es lo que va a llegar a indicar. Desde el punto de vista, estamos hablando de Vygotsky. Entonces, por ejemplo, si un pequeño llega a ser puesto, pues, no sé, en la jungla, vamos a suponer una situación hipotética, ¿ya? Nos olvidamos de un pequeño que tiene 3 años y lo dejamos en la selva, listo, ¿no? Hipotéticamente hablando, pues, hoy se me olvidó un niño, ya, listo. Pequeño de 3 años en la selva, listo. Luego de 10 años lo encuentran al pequeño, tiene 13. Ese niño de 13 años va a ser igual que aquel que estuvo en una civilización, que llegó a escuchar un idioma, un lenguaje y que desarrolló normas y creencias. Bueno, pues claro que no.
ni mucho menos va a evolucionar en cuanto a sus áreas cerebrales. ¿Por qué? Porque no recibió la influencia del medio social. Entonces, Vygotsky va a decir, por más que lo lleven al pequeño, por más que esté ahí el pequeño, digamos, en el medio, en su libre albedrío, producto de la evolución, es que la evolución va a hacer su trabajo y por lo tanto va a evolucionar solita su corteza prefrontal y el pequeño va a desarrollar conciencia y sus procesos mentales superiores solito, sin la participación de nadie. No, falso, eso no va a pasar. Eso no va a suceder, porque para que pueda desarrollarse sus áreas cerebrales y pueda desarrollarse sus procesos mentales superiores, necesitará de la influencia del medio social. Claro, y típico caso que ya hemos contado, que hemos comentado antes, es el caso de el pequeño Víctor, el niño salvaje de Aveyron. ¿Se acuerdan que ya comentábamos acerca de él? Este pequeño encontrado hacia finales del siglo XIX y que fue encontrado en estado salvaje. Cuando lo encuentran se cree que tenía entre 10 y 12 años, pero el muchacho cuando lo llevan a la civilización no llegó a aprender un lenguaje fluido, no pudo presentar habilidades complejas a nivel intelectual, no desarrolló la conciencia, o sea, no desarrolló nada de eso. Claro, ¿por qué? Porque no recibió de manera oportuna la influencia del medio social. Claro, entonces como no recibió en el momento oportuno la influencia del medio social, entonces no se van a desarrollar pues las habilidades superiores. Y eso es justo lo que afirmaba Vygotsky. Entonces, en este caso se le da un gran valor a la educación y a la cultura, claro, para el desarrollo de los procesos mentales superiores. Eso es Vygotsky. Además de que también participan los estilos de crianza, que en conjunto favorecen a la construcción del autoconcepto y de las habilidades intelectuales, ¿no? Que eso ya lo comentábamos con Vygotsky, las habilidades intelectuales. Pero otro elemento interesante es que el medio social influye, impacta para que se pueda llegar a presentar el autoconcepto. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos acerca del autoconcepto? Cuando hablamos acerca del autoconcepto se refiere a la conciencia que tiene la persona de sí mismo. Eso es el autoconcepto. Se refiere a la conciencia que tiene la persona de sí mismo. Entonces, lo que refiere, lo que piensa la persona de sí, eso es justamente a lo que se le va a llamar autoconcepto. Eso se le va a llamar, ¿no? Y aquí se sabe hoy en día que las personas pueden llegar a presentar, eh, una idea equivocada incluso de sí mismo y que eso puede llegar a predisponer un comportamiento disfuncional. Sí, eso es posible. Entonces, por ejemplo, ¿en qué caso lo vemos, no? Como por ejemplo, en el caso del rendimiento, pues, en el caso del rendimiento, cuando un joven va a llegar a dar una práctica o un simulacro y luego, mientras va desarrollándolo, duda de que le pueda salir bien un ejercicio. Cuando lo hace, luego se pregunta, ¿estará bien lo que hice? No, creo que no. Llega a reevaluarlo una y otra vez, lo replantea y cambia de clave. Cuando salen los resultados, se da cuenta de que lo que había marcado estaba bien y lo borró. Entonces, eso, por ejemplo, vendría a ser parte de su autoconcepto. Entonces, el autoconcepto también impacta no en la capacidad intelectual, sino en el rendimiento. Entonces, puede ser que alguien no rinda bien, pero no rinde porque no es porque haya falta de capacidad intelectual, sino que no rinde bien porque tiene autoconceptos negativos y eso limita su desenvolvimiento intelectual, que es distinto. No estamos hablando de capacidades, estamos hablando de lo que predispone a su rendimiento intelectual, que es distinto. Entonces, ese autoconcepto, ¿de dónde nace? Nace del medio social, porque eso no es heredado. Pues claro que no. Ese autoconcepto se construye y se construye a partir del impacto de la influencia por parte de los progenitores. Claro, eso va a surgir, eso va a llegar a aparecer, pero producto de los progenitores, claro, ¿no? Y principalmente, ¿no? Claro que también están los maestros, están los pares, pero principalmente eso estaría surgiendo pues con los progenitores. Entonces ese va a llegar a ser precisamente, jovencitos, el carácter social, ¿no? De eso se trata. Cuando, cuando nos referimos, entonces, pues, del llamado medio social, ¿verdad? Muy bien. Y bien, entonces, esto vienen a ser los puntos claves que estamos llegando a señalar, pues, en esta expresión o representación.
¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es lo que va a llegar a suceder, ¿no? De primera mitad de las clases. Muy bien, chicos, pero no para nada, por supuesto, todo con cariño con ustedes. Entonces, a continuación, entonces vamos a ir revisando, vamos a ir teniendo en cuenta también a continuación qué otros elementos se van a llegar a dar. Ahí está, ¿no? Factor biológico y factor social. Los dos van a llegar a participar como factores influyentes para la inteligencia. Bien, con esta referencia, a continuación nos vamos ahora hacia el siguiente detalle. El primer test de inteligencia, vamos a ver qué sucede ahora, pues, en este caso. Cuando nos referimos a continuación acerca del primer test de inteligencia, si hablamos ahora acerca del primer test de inteligencia, el estudio de la inteligencia se llega a desarrollar en el ámbito de la psicometría, que es la medición de la inteligencia. Y es hacia 1905 donde le propusieron a Alfred Binet llegar a elaborar o construir una prueba que permita llegar a diferenciar los niños más hábiles de los menos hábiles, para luego poder utilizar algún tipo de recurso que pueda favorecer más bien a los menos hábiles. Y es por eso que nació la intención de crear una prueba psicológica en ese contexto donde nace el crear una prueba de inteligencia. El psicólogo aquí francés, pues Alfred Binet, creó en colaboración con el psiquiatra Theodore Simon la primera escala de medida de la inteligencia, que comprendía tareas de comprensión lectora, aritmética y dominio también de vocabulario, o sea, comprensión del lenguaje, utilizando el concepto de nivel mental. Dicha escala es utilizada también en la actualidad, claro que con modificaciones, obviamente, ¿no? Pero ha llegado a presentarse, claro que sí. Entonces, de esta manera, la condición presentada por Binet y Simon permitió que en conjunto crearan la primera prueba. Esta escala se llamó la escala Binet-Simon. Claro, esa fue la primera prueba para medir la inteligencia hacia 1905. Y posteriormente fue conocida como el test Stanford-Binet. ¿Por qué? Porque luego llegó a estar revisada, llegó a tener una revisión en la Universidad de Stanford. La prueba Binet-Simon fue a la Universidad de Stanford y fue revisada. Y es ahí donde viene el test, perdón, o la prueba Stanford-Binet, que es con el nombre con el cual se le conoce hasta la actualidad. Y parte de esas revisiones también estuvo el hecho de poder incluir el conocido CI, que es el llamado coeficiente intelectual. Y es ahí donde vamos a llegar a utilizar, pues, conceptos que van a ser clave dentro de este caso. ¿Ya? Muy bien. El psicoanálisis, no, para nada. El psicoanálisis es totalmente divergente a eso. Es como el agua y el aceite. Claro, el psicoanálisis no podría participar de ninguna manera. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis no se centra en la medición, pues porque no se basa en lo objetivo. El psicoanálisis se basa más en el sujeto, en el inconsciente, y eso no se puede medir, no se puede calcular, pues es totalmente ajeno, a más bien a lo que va a ser la tarea de la psicología en este entonces. Claro, así es, ¿no? Solo porque diga psiquiatra no vayan a pensar que, eso es Freud. No, para nada, totalmente ajeno a lo que se está llegando a presentar en este campo, ¿ya? Muy bien, algunos se emocionan porque ven psiquiatra, ¿no? Ya, por otro lado, cuando hablamos acerca de los conceptos que se van a llegar a utilizar aquí, ¿cuáles serían? Por ejemplo, edad mental. La edad mental representa, o mejor dicho, es la representación numérica de lo que constituye la capacidad intelectual del sujeto. Esa es la edad mental. Es un concepto acuñado por William Stern y es usado también por Lewis Terman, refiriéndose a la edad que le corresponde a un individuo por su desarrollo intelectual o, claro, ¿no?, su rendimiento intelectual, su capacidad intelectual, evaluado a través de un test. O sea que la edad mental la vamos a obtener de la prueba. La prueba psicológica te da la edad mental y se obtiene de comparar el puntaje total alcanzado en la ejecución del test
con el promedio logrado por un grupo de sujetos de la misma edad. ¿Qué significa? Acá hay un concepto que debemos de recordar, que se llama, se conoce como, se conoce como ah, estandarización de una prueba. Cuando hablamos acerca de una estandarización, se refiere a que la prueba se ha llegado a administrar a un grupo grande de individuos. Se ha llegado a administrar a un grupo grande de individuos y luego se han ido sacando promedios. Entonces, por ejemplo, la prueba se administra en Lima Metropolitana. Muy bien. Como se va a administrar entonces en el Perú, perdón, en Lima, van a haber varios distritos, van a haber varios niños de varios distritos, niños y jóvenes, y todos van a dar la prueba. Entonces, al momento de llegar a tener, digamos, es un ejemplo nada más, 400, 500 niños de 12 años, muy bien. Otra cantidad para los niños de 13, otro para los de 14, otro para los de 20, otro para los de 25 y así sucesivamente. De tal manera que luego se sacan promedios. Todos los de 12 años, ¿cuántos sacaron? Todos los de 13, todos los de 14, todos los de 15 y así se saca promedios. Luego se hace una tabla con esos promedios y esto implicaría la parte de la estandarización. Cuando se llega a tener ahora un estudiante que da el examen, rinde el examen, se compara el puntaje que ha sacado con esa tabla. Y a lo mejor tenemos un niño que llega a tener 12 años, pero al rendir la prueba, su capacidad intelectual refiere de que el puntaje que ha obtenido es promedio para todos aquellos que tienen 20 años. Entonces todos los que tienen 20 años han sacado ese puntaje, pero el chico tiene 12. Significa que 20 es su edad mental y su edad cronológica es de 12 años. Entonces la edad mental representa la capacidad del sujeto. Eso es lo que va a pasar. La edad mental entonces va a representar la capacidad del sujeto o la capacidad del individuo, por supuesto. Entonces a eso se refiere. Por eso es que la edad mental, quien lo da va a ser la prueba, pues. La prueba no va a dar la edad mental. Y por otro lado, aparece un concepto, el concepto de coeficiente intelectual, que es justo lo que llega a presentarse a continuación cuando decimos de que es el valor numérico variable de la inteligencia. Esta puntuación relaciona ahora la edad mental con la edad cronológica de la persona y por otro lado también se utiliza un término que va a llegar a ser más bien promedio, ¿no? Vamos a verlo por acá. El coeficiente intelectual vendría a ser la representación matemática o numérica de la inteligencia. Y esta se va a entender a través de esta fórmula, donde EM viene a ser la edad mental, expresado en meses, EC viene a ser la edad cronológica, también expresada en meses, y 100 que va a llegar a ser una constante. Entonces, es por eso que se afirma que el CI es igual a la edad mental sobre la edad cronológica multiplicada por 100. Es así como lo entendemos. La edad mental sobre la edad cronológica multiplicada por 100. ¿Sí? Es ahí entonces donde tenemos esta forma bastante peculiar. Muy bien, ahora, ¿esto qué vamos a tener que hacer? Pues vamos a tener que llegar a utilizar a continuación en un caso aplicativo. Claro, ¿no? Entonces vamos a ver en qué situación se podría llegar a utilizar. Vamos a verlo en un caso aplicativo. Por ejemplo, aquí, caso aplicativo tenemos lo siguiente. Mariela es una estudiante que presenta una edad cronológica de 18 años y 3 meses, siendo su edad mental, de acuerdo a la aplicación del test, 20 años y 8 meses. Determinar su coeficiente intelectual. Entonces, para ello vamos a ordenar los datos y en el desarrollo tenemos lo siguiente. La edad mental dice que es de 20 años y 8 meses. La edad cronológica es de 18 años y 3 meses. La constante es 100 y nos piden hallar cuál es el coeficiente intelectual. Para ello, entonces, a continuación, nos vamos a referir
a la fórmula, que ya sabemos que la edad mental sobre la edad cronológica y multiplicada por 100 es la fórmula para hallar el coeficiente intelectual. Recordando y aplicando la fórmula, entonces obtenemos lo siguiente. La edad mental es de 20 años y 8 meses, que es lo que vemos aquí arriba, ¿no? La edad mental sobre la edad cronológica. La edad mental es de 20 años y 8 meses. Pero como todo tiene que estar en meses, entonces, ¿cuántos meses hay en 20 años? Para eso tendrá que multiplicarse 20 por 12. Y a eso le sumaremos 8. Claro, muy bien. Sobre la edad cronológica. La edad cronológica es 18 años y 3 meses. ¿Cuántos meses hay en 18 años? Entonces habrá que multiplicar 18 por 12 y le sumamos 3. Claro. Como resultado, tendríamos claro, al final se multiplicaría por 100, ¿no? Tenemos entonces 248 sobre 219. Al momento de hacer esta división, nos resulta 113 punto y algo aproximadamente, ¿no? Claro, hay que redondearlo simplemente a 113. Y ese sería el coeficiente intelectual. Claro, ahora la pregunta es, ¿y ahora yo qué hago con eso? ¿Qué me dice ese 113? Entonces, ahora a continuación se llega a ejercer una tabla de categorías, porque para eso nos tiene que servir en algo el CI, claro que sí. Y es aquí donde se plantean las categorías. ¿Cómo vamos a poder apreciar en este caso? A ver, ¿se puede captar la imagen? Muy bien. Entonces, en ese sentido, vamos a llegar a verlo de la siguiente manera. Cuando hablamos acerca de un coeficiente intelectual, y pues acá no, ya ahorita lo corrijo. En el coeficiente intelectual tenemos cuál es el promedio entre 90 y 109. Entre 90 y 109 es el normal promedio, que significa que aquí está la gran mayoría de mortales. Claro, ¿no? Entonces eso vendría a ser, claro que sí. Muy bien. Entonces, eso correspondería, en este caso, entre 90 y 109, ¿no? Claro. Ahora, por otro lado, aparece, según la perspectiva de Terman, que es quien elabora esta tabla, podemos también llegar a presentar ascendencia, claro que sí. Entre 110 y 119 nos encontramos con la inteligencia normal superior. Muy bien. Entre 120 y 129 tenemos a la inteligencia superior y de 130 a más, ahí tenemos a la inteligencia muy superior o el superdotado. Aquí donde encontramos a personajes como Albert Einstein, que tiene un CI o tuvo un CI de 160. Claro, ¿no? Entonces ahí se encontraría en el caso de el muy superior, ¿no? El superdotado o genio, como también se le llama. Pero también existiría, pues, a nivel inferior, ¿no? Claro, de 80 a 89 se encuentra la inteligencia normal bajo. De 70 a 79 se encuentra la inteligencia limítrofe. Y de 69 a menos se encontraría la deficiencia mental o retardo. Claro, ahí está el retardo mental. Entonces, estas evaluaciones o estas escalas sirvieron durante mucho tiempo también para poder categorizar a los sujetos, a los individuos, y esta condición es la que va a permitir, sobre todo también, favorecer, por ejemplo, en lo que es la orientación vocacional, que ustedes probablemente lo hayan escuchado. Entonces, en las evaluaciones es ahí donde se va a llegar a utilizar este tipo de pruebas, pero es importante aclarar que las pruebas solamente son un instrumento, no viene a ser una representación determinante, solo es un instrumento. ¿Bien? Entonces, de esta manera, ese es un instrumento nada más, eso es un apoyo, en pocas palabras. Mucho de lo que se va a llegar a tener en cuenta aquí
para el desarrollo, para las capacidades intelectuales, tiene que ver sobre todo con la manera en la cual el sujeto va a llegar a permitir sobre todo también un mejor rendimiento. Pero es eso, ¿no? Muchas personas pueden llegar a creer que esto es determinante y no es que sea determinante, no, simplemente vienen a ser parte de aproximaciones, un instrumento que apoya, claro, ¿no? Y eso ayuda en cierta parte para poder guiar a las personas cuando pasan por su orientación vocacional, ¿no? Porque algunos se preguntan, por ejemplo, ¿no? Yo no sé si tengo capacidad para poder seguir estudios superiores o simplemente me dedico a otra cosa, ¿no? Algo así. Entonces, para eso, digamos, es que las personas tienden a pasar también por una evaluación de inteligencia. ¿Y por qué decimos de que estas pruebas tienen también, obviamente, su forma muy particular de emplearlas? Porque no van a llegar a ser lo determinante, como les decía. Además, hay ciertos factores que pueden influenciar para que no se tenga un rendimiento satisfactorio. Claro, por ejemplo, la motivación. Hay personas que cuando se sienten evaluadas pueden llegar a sentir un alto nivel de estrés, ansiedad, y no refleja en la prueba lo que es su capacidad. Efectivamente, eso también puede pasar. Entonces hay personas que al mostrarse muy nerviosas, muy ansiosas, creen que algo malo va a haber, entonces, o simplemente el hecho de presentar el contexto de evaluación, que de por sí ya es estresante, no tiene un buen rendimiento. Claro, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que impacta. Por eso dice, en toda evaluación de inteligencia, la motivación puede constituirse, puede, con, puede constituirse ¿sí? en una variable a considerar para poder explicar diferencias individuales en las puntuaciones obtenidas por los sujetos. Así, por ejemplo, un sujeto que no tiene una disposición favorable hacia el evaluador o hacia la prueba también puede obtener una puntuación que no reflejaría su verdadero potencial. Claro, ¿no? Del mismo modo, factores como el agotamiento, el interés en otra actividad paralela a la evaluación también pueden considerarse como un factor que puede influenciar en el puntaje final que se obtiene de la prueba. Entonces, pueden haber varias razones. Por eso mismo, que no se considera pues como de forma definitiva, ¿no? La capacidad intelectual del sujeto. Solo por una prueba, no, no es por una prueba. Bien, entonces es allí donde se debe de considerar entonces algunos otros puntos claves, claro, no se puede solamente asumir por la prueba únicamente, ¿no? Hay otros criterios, hay otros elementos que se van a llegar a considerar o al menos que se van a llegar a tener en cuenta, ¿no? Con respecto hacia la parte de lo que será la inteligencia. ¿Ya, muchachos? Muy bien, muy bien. Entonces, ¿con qué cuestiones se saca la edad mental? No, no entiendo la pregunta. ¿A qué te refieres con cuestiones? El test ¿qué? Del Mensa. Del Mensa. ¿Qué tan serio es? El Mensa. No he escuchado esa prueba. Me sorprendiste. Aparecen pruebas como en el caso de la prueba del Wechsler, la prueba del Binet-Simon, del Stanford Binet, mejor dicho. La prueba del Wechsler es una de las más completas, por cierto. Pero las pruebas también ¿no? van a llegar a darse bajo el contexto de una estandarización. Bien, eso es lo que van a tener las pruebas, todas las pruebas, porque no se pueden llegar a utilizar en el mismo contexto, ¿no? Claro, ¿no? Eso es lo que va a suceder. Muy bien, entonces, en ese sentido, es lo que va a llegar a darse, ¿no? Claro. Muy bien, pero ese viene a ser el punto, ¿no? Claro, así es. Las pruebas, sobre todo, que van a llegar a ser fiables, son las pruebas que son estandarizadas. Ese es otro detalle, ¿no? Las pruebas que son estandarizadas. No las pruebas de Internet, por cierto. Hay algunos que también preguntaban, ¿no? O sea, ¿puedo medir mi coeficiente intelectual con una prueba de Internet? No, las pruebas de Internet no son estandarizadas en sí. Claro, ¿no? Lo que hacen, claro, o sea, las pruebas que están en Internet, algunos pueden creer que con eso le va a dar un resultado fiel, cuando en verdad está un poco lejano de que eso pueda suceder, porque deben de ser estandarizadas. Y las pruebas que son estandarizadas son las pruebas que utilizan pues, los psicólogos, ¿no? Al momento de evaluar. Claro, ¿no? Entonces ellos sí utilizarían pruebas estandarizadas, pero las pruebas, por eso que no se recomiendan, es la que van a llegar a darse
en Internet, ¿no? Porque estas van a estar un poco sesgadas hacia lo que va a llegar a ser el interés de la persona que lo va a llegar a aplicar, ¿no? Claro, entonces como que no ayuda a eso, pues, ¿no? No favorece. Entonces, por eso no es recomendable, ¿ya? Pero bueno, lo que sí es importante considerar va a llegar a ser en ese sentido, ¿no? Claro, así es. No vale que sepas todo el examen si en el momento del examen te congeláis. Muy bien. Sí, me dieron mi CI, pero que recuerden, no me hizo ninguna evaluación académica. ¿Qué? Entonces, ¿qué evaluación ha sido? Probablemente, ¿no? Habría que ver en tal caso cuál es el criterio quizá que ha utilizado, ¿no? Claro, ¿no? Así es. Pero bueno, habría que ver de qué manera, ¿ya? Muy bien. Entonces, pero sí, son pruebas que se pueden llegar a utilizar dentro del ámbito estandarizado, decíamos, ¿no? Muy bien. Listo, eso es lo que va a llegar a presentarse, ¿no? ¿Ya? Varias cosas inicial que me mostraron imágenes y tenía que decir significado o algo así, ¿no? Ya, correcto. Claro, lo que pasa es que las pruebas de inteligencia van a estar inspiradas en las actividades que se llegan a desarrollar dentro del ámbito académico, por supuesto. Como por ejemplo, parte de las pruebas tiene que ver con el hecho de presentar ejercicios de comprensión verbal, significado de palabras, habilidad matemática, habilidad numérica, me refiero, ¿no? Claro. Entonces, las pruebas psicológicas sí pueden llegar a tener eso también. Un interés, un valor orientado hacia ello, ¿ya? Sí, entonces eso sí, sí, sí se puede llegar a presentar. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Entonces, eso es justamente lo que estábamos viendo, ¿no? Para ello, entonces, eso es lo que va a llegar a presentarse. Ahora, las pruebas van a llegar a tener también una diferencia, ¿no? Dependiendo de qué es lo que se quiere evaluar. Hay pruebas que pueden llegar a ser individuales, que solamente se pueden tomar a las personas de manera independiente, como por ejemplo el caso del Wechsler, ¿no? Claro. Entonces, ahí sí podemos utilizar esto, ¿no? Como la prueba del Wechsler. Pero hay otras pruebas que sí se pueden llegar a presentar en colectivo, ¿no? Claro, ahí sí se daría, ¿ya? Muy bien, me hicieron entretener, dice, ¿no? Pero desapareció, ¿qué están hablando? Ya, muy bien, chicos. Entonces, eso es lo que se daría. Muy bien. Ajá, claro, así es. Entonces, ahí es donde vamos a llegar a utilizar, mejor dicho, entonces, eso, muchas de las evaluaciones que se utilizan depende también del criterio del evaluador. ¿Ah? Sí, también ese es un detalle muy, muy importante y muy significativo. Para poder evaluar se necesita eso. ¿Qué sucede cuando alguien saca un bajo puntaje? Por ejemplo, un normal inferior. De frente se le cataloga así como un normal inferior. Entonces, en estos casos, ¿qué es necesario? Utilizar otra prueba. En estos casos es necesario también utilizar otra prueba. Y al momento de utilizar otras pruebas, es allí donde se buscaría determinar cuál vendría a ser el factor que hizo que la persona tuviera un puntaje distinto. Entonces, en este caso, no es porque alguien de frente saca un nivel bajo, entonces ya eso es suficiente para poder considerarlo de esa manera. No. En algunos casos, los chicos no saben cómo contestar y responden sin saber cuál es la forma más óptima de darle respuesta a ello. Claro, ¿no? Entonces, eso, uno, dos, las personas pueden llegar a mostrarse muy nerviosas, como ya explicábamos, muy nerviosas, muy ansiosas, y a las finales terminan respondiendo también de manera equivocada, pero no porque eso represente su capacidad intelectual, sino porque su estado anímico, emocional, no fue el más oportuno. No fue el más oportuno, no fue el más adecuado. Claro, ¿no? Entonces, eso es lo que va a suceder. Muy bien, claro, ¿no? Y el manejo que se vaya a llegar a tener de la prueba también va a depender, obviamente, del uso del profesional, ¿no? Para qué lo utilice, por supuesto.
¿Ya? Ahora, una cosa es la parte de la inteligencia, la capacidad intelectual y otra cosa es la personalidad. También hay que saber diferenciar eso. Claro, ¿no? La inteligencia es una cosa y los rasgos de personalidad vienen a ser otras. Puede suceder que una persona pueda llegar a tener un CI elevado, pero tiene una personalidad eh, que puede llegar a ser más bien psicopática. Sí. ¿Pueden haber psicópatas con un CI elevado? Sí. Y lo que sucede es que en este caso la personalidad viene a presentarse bajo un criterio bastante complejo. Claro, ¿no? Y puede ir de la mano también con ciertas manifestaciones eh, dentro del campo cognitivo. Hay personas que pueden desarrollar esquizofrenia y eso no es una limitación para sus capacidades intelectuales. Claro, ¿no? Caso como personajes como John Natch, que a lo mejor ustedes han escuchado de él. Incluso hubo una película llamada así, Mente Brillante, el cual narra la historia de un científico, claro, ¿no? Que padecía de esquizofrenia. Y fue desarrollado, si no me equivoco, lo actuó Russell Crowe, si no me equivoco, ¿no? Que hace de el gladiador. Claro, si no me equivoco, él hace el papel, ¿no? Él hace el papel. Y lo interpreta muy interesante. Claro, entonces ahí aparece, ¿no? Claro, así es. Y en ese sentido, pues se trata de un científico que llega a tener esquizofrenia, pero sin embargo, pues llegó también incluso a ganar también el premio Nobel, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, en este caso, pues a pesar de su trastorno, eso no fue limitante para su capacidad intelectual. Así como también pueden haber algunas personas que desarrollan cierta psicopatía y sin embargo, pues tienen un CI bastante elevado. Sí, pueden llegar a presentar un CI bastante elevado al promedio, superior al promedio. Claro, ¿no? Y eso puede llegar a pasar, ¿no? Claro. ¿Ya? Las teorías clásicas, a continuación, vámonos ahora con las teorías clásicas o psicométricas de la inteligencia, ¿no? Ya hemos visto entonces el cálculo y todo ello. Y nos vamos ahora hacia el llamado teorías clásicas de la inteligencia. Las teorías clásicas conciben que los componentes de la inteligencia son susceptibles de ser medidos. Es decir, las teorías clásicas se centraron en la herencia, uno, y también le dieron valor a la psicometría, es decir, a la medición. En el plano práctico, las capacidades intelectuales son detectables con procedimientos de medición con alto nivel de precisión, valiéndose por ello de la psicometría. La psicometría se refiere hacia la medición de la mente. Particularmente, esto hace referencia a la medición de la inteligencia. Esta tesis o la tesis psicométrica afirma de que si algo existe y existe en alguna medida, entonces, y esto que existe puede ser medido, entonces se puede llegar a calcular. La psicometría entonces llega a utilizar este criterio, esta referencia, para poder llegar a medir lo que serían las capacidades intelectuales, ¿no? Entonces, las primeras pruebas psicológicas se enfocaron hacia el ámbito de la psicometría. De ahí nacieron las primeras teorías, las cuales se centraron hacia el uso de pruebas. Claro, ¿no? Entonces, ¿de qué se valió? Se valió de la estadística. Y precisamente se valió de la estadística. Su aporte principal fue la elaboración del test o prueba de evaluación de inteligencia. La investigación también se centró en determinar si la inteligencia era una capacidad global o un conjunto de habilidades específicas y si éste era producto de la herencia, el aprendizaje o la combinación de ambas. Las primeras pruebas para poder medir la inteligencia entonces se centraron hacia ello. Claro, ¿no? Hacia de qué manera se podría llegar a presentar esa condición, ¿no? Es la estadística. Herencia, aprendizaje, dijimos, o la combinación de qué va a depender. Claro, ¿no? Eso es algo de lo que también llama nuestra atención. Muy bien, teorías clásicas o psicométricas.
Dentro de estas teorías clásicas tenemos, por ejemplo, la propuesta de Charles Spearman. Charles Spearman desarrolló una teoría expresada, basada sobre todo en este campo. A ver, aquí había que... Un ratito, chicos. Eh, aquí era, ¿no? Charles Spearman se centró más bien en el campo de la herencia y él creyó que la herencia era determinante para la inteligencia. Creyó que la herencia era algo determinante para la herencia, para la inteligencia, perdón. La herencia era determinante. Teoría clásica, ¿no? Entonces, bajo sus afirmaciones, él creía pues que entonces si alguien no tenía una descendencia para la habilidad matemática, no había algún descendiente para la habilidad matemática, pues era altamente probable que este estudiante no pudiera desenvolverse en el ámbito matemático. ¿Y por qué? Porque no tiene una predisposición biológica. Y es que en este caso, este personaje llegó a asumir que al momento en el que se desarrollan las capacidades intelectuales, tiene que jugar un papel muy importante aquí la herencia. Tiene que jugar entonces aquí un papel muy importante la herencia. ¿Ya? Muy bien. Entonces no podríamos llegar a esperar entonces a que de un árbol genealógico de artistas, pues llegara a surgir un científico. No, pues. ¿Por qué? Porque no está predispuesto, no está en sus genes tampoco. Entonces, de esa manera no podría llegar a desarrollarse ningún tipo de habilidad en ese campo. Si estamos hablando a lo mejor pues también de unos científicos, no esperemos que de ahí pues nazca un artista, ¿no? ¿Por qué? Porque no está en los genes, está predisponiéndose de esa manera. Entonces finalmente los genes estarían determinando la inteligencia, ¿no? Claro, la inteligencia. Entonces, Spearman fue un personaje que le dio un fuerte valor al plano de la herencia, como estamos diciendo, ¿no? El plano de la herencia. Y es aquí donde él refiere la existencia entonces de una condición, de una capacidad para poder utilizar esto que va a llegar a ser de naturaleza innata. Y si hablamos acerca de esta condición innata, entonces, ¿cuál va a llegar a presentarse? Si hablamos acerca de una condición innata, se refiere al factor general. Esta primera teoría se conoció como la teoría bifactorial, porque Spearman hablaba de la existencia de dos factores, el llamado factor general y el factor específico. Pero posteriormente afirmó la existencia de un tercer factor, que va a llegar a ser el factor W o el factor motivación o factor voluntad, también llamado así. Entonces, en este campo, de lo que sí nos llegamos, de lo que sí podemos afirmar, entonces es que este primer elemento va a llegar a caracterizar al factor general. El factor general es entendido como aquello que está presente en todo esfuerzo intelectual y sería la base de la actividad intelectual en sí. El factor común que subyace a todos los factores vendría a ser este. ¿Qué significa? Que el factor general es el promedio, mejor dicho, ¿no? Es como el factor o el elemento promedio a toda una evaluación. Si un estudiante llegara a someterse a una prueba de inteligencia, van a evaluar a lo mejor el área de habilidad lingüística, probablemente tenemos también la habilidad matemática y tenemos el pensamiento espacial, ¿no? Se me ocurre. Al pasar por estas tres evaluaciones, en la habilidad numérica saca 15 sobre 20. En la habilidad lingüística saca 17. Y en el último, que es sobre el pensamiento abstracto, saca 18. Entonces, supongamos que la prueba hubiera sido nada más explorar tres áreas. El resultado de eso es 17, ese es el promedio. Ya, ese promedio general a las tres áreas evaluadas, ese es el factor general.
Por eso es que el factor general se define como el promedio. Ese es el factor general. El factor general va a volverse en este caso entonces el promedio. Claro, ¿no? De eso se trata. Se trata del promedio de las habilidades que va a llegar a presentar así pues el sujeto. ¿Bien? Nos referimos entonces de esa manera en este campo entonces hacia ese tipo de habilidad. ¿Ya? Muy bien, entonces esa va a llegar a ser la condición sobre todo también. Entonces el sujeto va a presentar tres factores al final: factor general, varios factores específicos, y el factor motivación, que como ya mencionábamos, se refiere sobre todo al factor que nos impulsa, ¿no? Nos motiva, o el factor voluntad, que también estaría conllevando hacia la realización de algún tipo de tarea, pero es lo que nos permite la predisposición. Bien, a eso entonces es a lo que se refiere, ¿no? Muy bien, a eso se refiere, ¿no? Repasando que eso. Muy bien, bifactorial, efectivamente, ¿no? Entonces, eso vendría a ser el factor general. El factor general estaría determinado entonces por la herencia, claro que sí. Ahora, si ha sacado 17, ese es el factor general, pero sacó 18 en pensamiento abstracto, claro, ese es su factor específico. Ese será más bien su factor específico. ¿Bien? Muy bien. Eso va a llegar a ser el factor específico. El factor general tiene una naturaleza innata. Las personas acá naceríamos con este factor intelectual general y se desarrollaría hasta los 12 años, evaluándose en toda prueba de inteligencia. Claro, como ya hemos dicho, ¿no? O sea, toda evaluación de inteligencia va a sacar un puntaje. Ya, ese puntaje representa el factor general, que es el promedio de varias áreas exploradas. Que es el promedio de varias áreas exploradas. Claro, ¿no? Entonces, ese es el factor general. El factor general será el promedio. ¿Correcto, muchachos? A eso nos referimos entonces en relación hacia el promedio. Muy bien, como un detalle entonces altamente significativo también, ¿no? ¿Sí? A eso nos referimos. A eso nos referimos, ¿no? Claro. ¿Listo? Muy bien, eso vendría a ser en ese caso, ¿no? El promedio, ¿no? Se refiere al promedio del puntaje que se estaría obteniendo. Muy bien. O sea, el CI, no. El CI no es lo mismo que el factor general, no hay que confundirlo. La prueba sale o permite obtener un puntaje. Ese puntaje no es de frente al CI. El puntaje que se obtiene es el puntaje de la prueba. Y el puntaje de la prueba es lo que luego tiene que convertirse para que sea un CI. Si no, la prueba, el puntaje de la prueba, no, eso no es de frente, el coeficiente intelectual. Ya saben que el coeficiente intelectual es la edad mental sobre la edad cronológica expresado en meses multiplicado por 100. Claro, entonces lo que te da la prueba es un puntaje, y ese puntaje vas a tener que relacionarlo con una tabla para hallar recién la edad mental. Ya tienes una, la edad mental. Ahora falta la edad cronológica y multiplicarlo por 100. Y ahí recién obtendrás el CI. Por lo tanto, el puntaje de la prueba no es el coeficiente intelectual. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar, ¿no? Ahora, por otro lado, también vamos a encontrarnos con varias habilidades particulares, y las habilidades particulares van a llegar a ser el factor específico. El factor específico es distinto en cada persona y cambia constantemente adaptándose a las necesidades. Claro, vienen a ser simplemente los talentos particulares. Alguien tiene facilidad para el habla de una lengua extranjera. Hay gente que tiene facilidad para aprender idiomas. Ya, eso es su factor específico. Ese es su factor específico, la habilidad, la destreza que puede haber desarrollado la persona para poder llegar a actuar en este campo. Entonces, eso es el llamado factor específico.
¿Ya? Y el tercer factor, que es el factor motivacional, el factor W o will en inglés, refiere hacia la capacidad para poder llegar o no, más que capacidad, es el factor que participa en cuanto al rendimiento intelectual. Hay personas que pueden llegar a presentar un bajo rendimiento. ¿Y su bajo rendimiento a qué se puede deber? Se puede deber a que no está motivada la persona. Pues claro, puede suceder que la persona no está motivada. Y el hecho de no estar motivado, entonces eso también influye, eso también impacta. Claro que sí. Eso también va a impactar o va a influenciar. ¿Ya? Entonces, por esa razón se estaría presentando ello, ¿no? Puede repetir el factor general, no entiendo. Ya. Para factor motivación, ¿no? Sí, efectivamente, participa en el rendimiento intelectual, efectivamente, ¿ya? Y por otro lado, el factor específico, entonces va a llegar a ser las habilidades que tenemos de manera particular, ¿ya? Muy bien, vamos a verlo. Ya, a ver, sí, a ver, Ashley, vamos a ver lo siguiente. A ver, voy a dibujar acá algunas cositas, ¿ya? A ver, tal vez con esto va a ser mucho mejor. Supongamos que aquí vamos a poner un costadito, ¿ya? Decíamos acá, a ver, voy a hacerlo mejor. Es lo mismo, solo que es visual nada más. Creo que esto es mejor, es visual, porque si no lo ven, quizás es más difícil. Si tenemos aquí una habilidad que le vamos a llamar habilidad numérica, ¿sí? Razonamiento matemático, cálculo de sumas, restas, algo así. Tenemos la prueba, va a evaluar habilidad lingüística, significado de palabras, analogías, sí, algo así. Muy bien. Y a lo mejor por acá también va a evaluar el pensamiento de tipo abstracto, decíamos, ¿no? Pensamiento abstracto. Ya, este es un ejemplo muy sencillo para que lo puedan captar. Ahí está, listo. Pues creo que mejor tienen que verlo porque decirlo a veces no se entiende. En la habilidad numérica, este joven, decíamos, saca 15 sobre 20. Habilidad numérica, o sea, en matemáticas saca 15 sobre 20. En la habilidad lingüística, este muchacho saca 17. Y en el pensamiento abstracto, este muchacho saca 18 sobre 20, todo sobre 20. Esta evaluación, esta prueba de inteligencia, solo evalúa tres áreas. El promedio de estas tres áreas, ¿cuánto va a ser? 17 punto y algo, ya, supongamos que sea 17. Es el promedio. Este puntaje, que es el promedio de las tres áreas evaluadas, se va a llamar el factor general, porque este es el promedio de todos. Esto se llamará el factor general, porque es el promedio de todas las áreas. Y si hubieran habido otras áreas, igual se considera. Claro, ¿no? Así sea, por ejemplo, no sé, idiomas, ¿qué más? Memoria, supongamos, memoria, pensamiento visoespacial, ya, eso también, todas las áreas que se puedan evaluar, ya, a las finales siempre se va a sacar un número nada más, que es un puntaje promedio. Ese puntaje promedio es el factor general. Ahora, de estas tres áreas evaluadas, ha llegado a salir mucho mejor en pensamiento abstracto, sacó 18. Esto es el factor específico, porque de las tres áreas ha destacado más en una en relación a otras. Esto se va a llamar el factor S o factor específico. Entonces, esto es el factor general, que es el promedio de todas las áreas que uno evalúa, y esto es el factor específico, que es un área en particular que más destaca en relación a otras. ¿Correcto? Ahora sí se entendió, Ashley. Muy bien, ahora sí, ¿no? Claro, muy bien. Ya, listo, excelente. Entonces, de eso se trata, ¿ya? Muy bien, seguimos. Entonces, este factor que estábamos comentando hace un momento, este factor progresa posteriormente con el desarrollo de las aptitudes específicas. Claro, ¿no? El factor específico tiene que ver con las habilidades particulares que vamos a llegar a ir presentando,
¿ya? Muy bien, chicos, seguimos avanzando. Y nos vamos ahora con Lois Thurston. Vamos con Lois Thurston. Thurston fue un personaje que le dio ahora un gran valor hacia lo que va a llegar a ser más bien las habilidades particulares. No se centró en las habilidades específicas, perdón, en las habilidades innatas, ¿no? No se centró tanto en lo innato, sino se centró más en las capacidades particulares. Y llegó a afirmar, propuso la teoría multifactorial de la inteligencia. ¿Por qué? Porque hay varios factores que van a llegar a participar. Para ser más exactos, 7. Y a lo que le llamó las 7 habilidades básicas o las 7 habilidades primarias. Utilizó técnicas estadísticas más elaboradas, identificando matemáticamente 7 aptitudes o capacidades mentales primarias, que son habilidades diferentes e independientes una de otra. ¿Qué llegó entonces a descubrir o qué propuso Thurston en su teoría? Bueno, pues propuso lo que es la habilidad espacial. Propuso lo que es la habilidad espacial. Y cuando hablamos acerca de la habilidad espacial, es la habilidad para poder reconocer una figura cuya posición en el espacio había cambiado. Entonces, una habilidad espacial se refiere, por ejemplo, a la que llegan a tener los arquitectos al momento de llegar a pensar en 3 dimensiones, por ejemplo, a eso se refiere, ¿no? Entonces, en este caso, nos referiremos hacia la habilidad espacial como la que puede llegar a tener también alguien que llega a poner en práctica em, el la escultura, eso también viene a ser habilidad espacial. Habilidad espacial entonces tiene que ver con pensar en 3 dimensiones, imágenes tridimensionales. Claro, ¿no? A eso se refiere. Un diseñador gráfico, por ejemplo, también presenta habilidad espacial. En cuanto a la rapidez perceptual, esta es la habilidad que tiene que ver más bien con la condición de poder establecer semejanzas y diferencias. Rapidez perceptual, como la que suele llegar a mostrarse o a presentarse al momento en el cual llegamos a darnos cuenta de algunos detalles o diferencias. Por ejemplo, ¿no? Las chicas son las que tienden a presentar esta habilidad, que es la que estaría permitiendo sobre todo un mejor desenvolvimiento en cuanto a diferenciar elementos, por ejemplo, cuando van a comprar ropa. Las chicas son las que tienden a ver las diferencias entonces entre una y la otra. ¿Cuál estaría mejor? ¿Qué le parece? Etcétera, etcétera, etcétera. Bien, a eso se refiere. Entonces, son las chicas las que rápidamente se pueden llegar a dar cuenta de eso, ¿no? Detectan rápidamente esos cambios. Entonces, esa es la rapidez perceptiva. Es la habilidad entonces para poder detectar semejanzas y diferencias, dijimos, entre distintos dibujos. O también incluso cuando hablamos acerca de poder evaluar algunas situaciones. ¿Ya, muchachos? Entonces, a eso nos referimos, ¿no? Ese es el punto clave. Esa es la rapidez perceptiva, entonces la habilidad para poder detectar semejanzas y diferencias entre distintos elementos. ¿Ya? Una chica se puede dar cuenta que una compañera a lo mejor se ha laseado el cabello. Un varón que está al lado de la amiga que se ha laseado el cabello, ni cuenta se ha dado. ¿Te has dado cuenta que Laura no, se ha laseado el cabello? ¿Que en serio? A ver que regrese, la voy a ver. Regresa a lo mejor la muchacha y recién, ¿verdad? ¿No? Se ha cambiado. Se ha hecho esto, se ha hecho aquello. Recién se da cuenta, ¿no? Pero la amiga es de las que rápidamente se pueden dar cuenta. Eso se llama rapidez perceptual. Claro, ¿no? Entonces se pueden dar cuenta de los cambios o de los detalles. Se puede dar cuenta de los cambios o se puede dar cuenta de los detalles, ¿ya? Muy bien, como parte entonces de esto, ¿no? Por otro lado, también tenemos la habilidad numérica. Si hablamos ahora acerca de la habilidad numérica, es la habilidad para poder operar con símbolos y números. Claro, esto es típico, es clásico de los matemáticos, de los que siguen ingeniería, contabilidad, economía, también están ahí, ¿no? Los economistas tienen habilidad numérica.
Eso vendría a ser, ¿no?, la habilidad numérica. Muy bien. Significado o comprensión verbal. Cuando hablamos acerca de la comprensión verbal, se refiere al significado de palabras. Y esto es lo que podemos encontrar en el caso de un léxico o un vocabulario, ¿no? Es la habilidad para el manejo de idiomas o incluso también, pues, vocabulario, semántica, sintaxis, pragmática, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Es el significado o comprensión verbal. De significado o comprensión verbal. Muy bien. ¿Se rapa la cabeza aquí? Ah, ya, muy bien. Entonces, en este caso, es justo lo que va a llegar a presentarse, ¿no? Habilidad, claro, comprensión verbal. Memoria. Esta es la habilidad para poder retener y recuperar información con éxito. Esto suele llegar a presentarse, por ejemplo, en personas que tienen facilidad para poder recordar una larga lista de números. Por ejemplo, hay chicos que hasta se acuerdan del DNI de papá, el DNI de mamá. Hay algunos que pueden hasta recordar más de un número telefónico. Claro, ¿no? Sí, eso también pasa, ¿no? Sí, tienen entonces facilidad para poder recordar eso. Esta habilidad implica incluso que pueden llegar a, en el caso de la memoria, pueden recordar hasta nombres complejos de medicamentos. Hay gente que, por cierto, también no pasa del paracetamol, ¿no? Pero hay otros que sí tienen facilidad para poder recordar nombres bastante difíciles también y largos. Claro, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, suele ser característico de aquellos que van a farmacia y bioquímica. Claro. De aquellos que van a medicina. Ujú. Los que van a derecho tienen que aprenderse el código civil, código penal, y cada artículo. Y no lo pueden inventar, pues, ¿no? Porque es algo que ya está determinado. Entonces, eso, por ejemplo, ¿no? De recordar cuánto contenido, ¿no? Claro, eso vendría a ser, pues, memoria. Su habilidad para retener y recuperar información con éxito, ¿ya? Entonces, eso viene a ser una habilidad que ubica Lois Thurston como una habilidad básica. Ujú, claro, ¿no? Entonces, eso es lo que va a llegar a suceder. También está la fluidez verbal. No hay que confundirla con la comprensión verbal. La comprensión verbal es significado de palabras. Cuando hablamos acerca de la fluidez, correspondería más bien cuando vienen a nuestra mente diversas ideas. Claro, es la habilidad para poder emitir con rapidez una secuencia de secuencias verbales coherentes y sobre todo también estructuradas. Eso es la fluidez verbal. Eso va a llegar a ser entonces la conocida fluidez verbal. Ya esa es la fluidez verbal. Por ejemplo, típico de los que siguen derecho, tienen pues una facilidad de palabra, ¿no? Claro, entonces esto se daría, claro, como por ejemplo cuando papá que llega a ser, no sé, abogado, toma la palabra cuando va a hablar acerca de su hijo, el último de sus hijos que ha celebrado, pues, no sé, su primera comunión. Y media hora papá hablando, por ejemplo, ¿no? Ahí está, pues, ¿no? El papá media hora hablando. En media hora ha resumido los 9 años de vida que tiene su hijo. Desde cómo nació, el apagón que hubo en el parto, y un montón de cosas. Entonces, a su macho, de tal, tiene fluidez verbal, pues, ¿no? Claro, listo. Entonces, esa es la idea, esa es la idea. Eh, pero claro, ¿no? Entonces eso depende también de la forma como se desenvuelva, ¿no? Es la fluidez verbal, que puede ser tanto oral como escrita. También están ahí los redactores, los columnistas en una revista, en un periódico. Los periodistas también tienen fluidez verbal. Claro, ¿no? Entonces ellos también, o sea, no solamente a nivel oral, ¿no? Sino también es a nivel escrito. Eso es la fluidez verbal, ¿ya? Hay raperos que con solamente una palabra pueden llegar a construir toda una frase, toda una... Claro, ¿no? Entonces se comienzan a rimar, ¿no? Ahí está, muy, esa es la palabra, ¿no? Comienzan a rimar. Y a algunos les ha pasado cuando están en el carro. Están en el carro y les dicen, a ver, amiga, dame una palabra. Comienzan a emitir sus frases, ¿no? O simplemente a improvisar, ¿no? Mientras van pasando, comienzan a improvisar, ¿no? Claro, entonces ahí está mi amigo que tiene una mirada muy aguda. Claro, algo así, ¿no? No sé por qué, pero parece que necesita que alguien le ayuda.
Cosas así. Comienza el tipo, ¿no? Claro. Entonces, de tal manera que ahí comienza a utilizar su fluidez verbal, ¿no? Es su fluidez verbal, ¿no? Ahí tiene la manera entonces en la cual se va desenvolviendo la persona. Incluso creo que hay hasta guerra de rapeo, creo, algo así, no me acuerdo cómo se le llama eso. Pero también, ¿no? Comienzan a emitir sus frases así. Entonces, eso, por ejemplo, se daría, ¿no? Nada, cuando estaba aquí en mi carta y rimó conmigo, dice. Claro, entonces, eso, por ejemplo, ¿no? Claro, eso implicaría, ¿no? Ah, se llama ¿qué? Freeze. Ah, Freeze Steel. Ah, ya, correcto. Así se le llama. Ay, 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 muy bien. Batalla de gallos. Pelea de gallos. Ya, muy bien. Eso es en Hacho, creo, ¿no? Le hicieron, ¿qué? Un estudio donde decía una palabra, ¿no? Y usted lo sabe, ahí estaba correcto, por ejemplo, ¿no? Ajá, sí, así es. Ah, freestyle. Ah, ya, freestyle. Ah, ya, correcto. Muy bien. Excelente, ya. Eso, por ejemplo, vendría a ser fluidez verbal, ¿no? Y eso se refiere, ¿no? Eso está bien. Esa es fluidez verbal. Bien, vienen a su mente, ¿no? Las ideas, los pensamientos, ¿no? Claro, así es. Entonces ya aparecería, ¿no? Ahí está. Excelente. Muy bien, chicos. Fluidez verbal. Y también aparece el razonamiento en general, que incluye también el razonamiento inductivo, que es ir de lo particular a lo general, que es el pensamiento lógico. Claro, ¿no? Así como también, pues, puede haber las otras formas de inferencia. Entonces, eso es lo que propone Lois Thurston. Y podemos tener más de una, claro, ¿no? Y además que sobre esta base o sobre esta afirmación o expresión, podríamos llegar entonces a tener también, pues, más de una, ¿ya? Muy bien, chicos, eso vendría a llegar a ser. Por otro lado, seguimos. Vamos ahora con Raymond Cattell. Vamos ahora con este personaje. ¿Qué pasa con este personaje? Vamos con Raymond Cattell. Desde la perspectiva de Raymond Cattell, este personaje va a llegar a señalar más bien una teoría donde afirmará eh, la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada. Este tipo de estudio que llega a utilizar o presentar Raymond Cattell se estaría centrando tanto en la herencia como en lo aprendido, en lo innato y en lo aprendido. Y es aquí donde él refiere que la inteligencia fluida más bien tiene que ver con la herencia, tiene que ver con lo innato. Y esto viene a ser la capacidad para poder llegar a descubrir relaciones. Capacidad para descubrir relaciones. Y la capacidad para descubrir relaciones va desarrollándose hasta los 20 años y de ahí con la edad va decayendo. Claro. Por eso, aumenta de manera gradual hasta la adolescencia a medida que madura el sistema nervioso, se equilibra en la adultez temprana, pero luego comienza a decaer de manera lenta y progresivamente hasta los 75 años o más. Esta es la aptitud para poder razonar de forma rápida y abstracta con información de contenido no verbal, como por ejemplo nos referimos a imágenes visoespaciales. Nos referimos a imágenes visoespaciales. Ah, como por ejemplo en este caso, algo parecido a esto, ¿no? Algo que le tomarían a un niño. Un niño le muestran esta imagen y le dicen cuál es la imagen que no representa, que no es igual a las demás. ¿Qué imagen no es igual a las demás? Entonces el chiquito ve y dice, ah, este que está aquí, ah, el número 2, muy bien, entonces el número 2 no es igual a las demás imágenes. Aquí hay varias galletas. ¿Cuál es la galleta que no corresponde al grupo? Ah, la extraña, la que no pertenece. Ah, pues acá dice la galleta número 1. Aquí hay una imagen que tampoco pertenece a las demás. Ah, el número 3, el que está en el medio, ¿no? ¿Por qué? Porque esto vendría a ser un rectángulo y acá estamos viendo cuadrados. Ujú. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Esa es inteligencia fluida. Esa es la inteligencia fluida. La inteligencia fluida está al margen de la educación, está al margen del aprendizaje. La inteligencia fluida depende más bien, diría Raymond Cattell, de la rapidez con la cual nuestra mente descubre, relaciona. A eso se refiere. Llegando así a niveles más complejos, como por ejemplo a ver cuál es la imagen que es exactamente igual a la que se muestra. Ah, aumentamos el nivel de dificultad.
Entonces de tal manera que al momento de ver la imagen corresponde a la imagen número 2, ¿verdad? La imagen que es exactamente igual a lo que se muestra. Entonces, eso, por ejemplo, vendría a ser. Pero ya en niveles más complicados, esto, por ejemplo, se daría con los ejercicios también de psicotécnico. Entonces ahí ya la cosa cambia, ¿no? Este tipo de evaluaciones es la que suele llegar a presentarse para aquellos que van a la policía, que van a la FAP, que van a las Fuerzas Armadas. Aparte del examen de conocimientos, también dan el examen de psicotécnico. Y es como podemos apreciar en este caso. Bien. Entonces eso vendría a ser la inteligencia fluida. La inteligencia fluida no depende entonces del aprendizaje porque no hay una fórmula. No hay una fórmula. Bien. No hay una fórmula, entonces, para poder llegar a poder determinar de qué manera se halla. No hay una fórmula. No hay una fórmula, decíamos, ¿no? Entonces, en ese caso no depende de lo aprendido. Otra manera en la cual ustedes pueden haber visto la aplicación de la inteligencia fluida, por ejemplo, es como cuando les suelen llegar a presentar, eh, cuando les suelen llegar a presentar dos imágenes y le dicen, hallen las 9 diferencias. ¿Han visto en algunos periódicos les vienen ejercicios de este tipo? Y le dicen, hallen las 9 diferencias, ¿no? Ya, eso, por ejemplo, vendría a ser inteligencia fluida, ¿no? Entonces tienes que ver tu mente, cómo es que trabaja, cómo asocias. Y no hay una fórmula. Es la rapidez con que tú ves, con que tú capturas y diferencias un elemento del otro. Y es incluso allí donde se suele expresar o decir, ¿no? Lo que pasa es que acá entonces, esta imagen tiene 5 dedos, esta otra no, solamente tiene 2 dedos, tiene media caída, esta sí tiene la media completa, algo así, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es la rapidez con que tu mente trabaja, es la rapidez con la que tu mente trabaja. Muy bien. Entonces, eso, por ejemplo, vendría a llegar a presentarse, ¿no? Esa es la inteligencia fluida. Por eso es que está libre de la educación y de la cultura. Está libre de la educación, de la cultura. Claro, no depende del aprendizaje, sino del desarrollo del individuo, ¿no? Del sujeto. Claro, ¿no? Muy bien, eso es la inteligencia fluida. Pero por otro lado también tenemos a la inteligencia cristalizada. La inteligencia más bien cristalizada es aquella que va a presentarse como en un ambiente educativo. Esto es aprendido, se basa en el aprendizaje. La inteligencia cristalizada es la habilidad para poder aplicar razonamientos usando contenido académico, ya sea verbal o numérico. Por ejemplo, resolver ese tipo de problemas o incluso comprensión lectora. Eso viene a ser inteligencia cristalizada, porque se centra en lo aprendido a nivel académico, así como en la experiencia personal, así como cuando hablamos acerca de la experiencia personal. Interviene en la solución de problemas que depende del conocimiento adquirido como resultado de la experiencia y de la educación formal. Interviene así entonces en la solución de problemas que depende del conocimiento adquirido como resultado de la experiencia y de la educación. Entonces, pero también participaría en las experiencias del sujeto. Sí, claro, ¿no? Se incrementa con la experiencia de aprendizajes del sujeto hasta la vejez. ¿Qué significa que va a ir mejorando eso? Entonces, la inteligencia cristalizada va a mejorar con los años, mientras que la inteligencia fluida decae con los años. Claro. ¿Por qué? Porque como ya lo habíamos comentado, la inteligencia fluida se desarrolla hasta los 20 años y de ahí va decayendo con la edad.
Claro, mientras la persona más va envejeciendo, más va disminuyendo la inteligencia fluida. Pero si hablamos acerca de la inteligencia cristalizada, esta va a ir mejorando con los años, más bien. Va a ir entonces mejorando con los años, por supuesto. Bien, entonces eso es lo que justamente estaríamos viendo en ese sentido, ¿no? Inteligencia así de naturaleza cristalizada. Muy bien, chicos. Entonces ese viene a ser un plano importante a rescatar aquí, ¿no? Inteligencia cristalizada. Muy bien. Entonces, ese va a ser el punto clave, entonces, ¿no? Muy bien, chicos. Excelente. Inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada. Una señora, al momento de llegar a dar su examen de maestría en la noche, va a dar su examen en base a lo que ha aprendido en 2 meses por ahora. Y en su evaluación va a tener que poner en marcha su inteligencia cristalizada. Claro, ¿no? Va a tener que poner en evidencia su inteligencia cristalizada. Inteligencia cristalizada a nivel académico. Pero, por otro lado, también va a encontrarse la inteligencia cristalizada en otro contexto, como por ejemplo, al día siguiente sale con su hijo de 10 años a comprar al supermercado y ahora hay dos colas. Y le dice al hijo de 10 años que se vaya a la cola de al frente mientras ella se queda ahí. El pequeño no entiende por qué tendría que irse lejos de mamá, porque precisamente pues la experiencia, mamá le ha enseñado de que una de las dos colas va a avanzar más rápido. Entonces, mejor llevarlo al pequeño al otro lado por si la cola avanza más rápido de su lado. Y de ser así, entonces ella simplemente se pasaría con todo su carrito de compras. Claro, muy bien. ¿Les ha pasado que les han dicho a ustedes? Póntete para allá, quédate para allá. No, yo me quedo aquí contigo. Ándate para allá. Es eso, por ejemplo. Claro, y eso pasaba. Uno no entendía qué pasaba, ¿no? Claro, y es que en la mente de mamá, ella ya estaba maquinando de que en verdad, pues, ¿no? Una de las colas iba a avanzar más rápido, ¿no? Claro, así es, ¿no? Claro que sí. Yo pensaba que me iba a dejar ahí. Claro, efectivamente, hay algunos chicos que a lo mejor cuando uno es niño puede creer cosas, ¿no? Que me ha puesto a la venta, creo. Si quiere desaparecer, ahorita mamá se larga. Claro, entonces cuando uno es niño puede pensar cosas. Pero sin embargo, pues la intención de mamá era otra cosa, ¿no? Ya después uno se da cuenta. Pero bueno, esa es parte también de la inteligencia cristalizada, entonces, ¿no? Que estaría refiriéndose hacia el ámbito del conocimiento, como también se va a llegar a presentar en relación eh, hacia la experiencia personal, ¿no? También, claro, no solamente lo académico, sino también lo personal. Muy bien, entonces eso se daría, ¿no? Correcto, muchachos. Muy bien, ahí aparecería, ¿no? Excelente. Ok. A continuación, sí, claro, eso, chicos. Muy bien, entonces eso es lo que estamos revisando, lo que estamos señalando, va a tener un valor altamente significativo, ¿no? Muy bien, ahora, ahora es que vamos a llegar a tener en cuenta a continuación lo siguiente, ¿no? Muy bien, vámonos ahora hacia el campo de lo que va a llegar a ser las teorías contemporáneas. Vamos a las teorías contemporáneas, muchachos. En las teorías contemporáneas vamos a enfocarnos a continuación a lo siguiente. Cuando hablamos acerca de las teorías contemporáneas de la inteligencia, vamos ahora a las teorías con las cuales se va a llegar a considerar la inteligencia, pero como parte de cómo los sujetos van a llegar a utilizar recursos de adaptación. Ya no entra a tallar acá, ya no es importante, ya no es relevante en sí el CI, el llamado coeficiente intelectual.
ya no es relevante aquí el CI o el coeficiente intelectual. Aquí ya no se toma valor de esto. Claro, ¿no? El CI o el coeficiente intelectual ya no toma valor en sí, propiamente dicho, sino que más bien lo que se va a llegar a tomar en cuenta, lo que se va a llegar a considerar, va a llegar a ser más bien el desarrollo intelectual, el desarrollo cognitivo, y aparte de eso también lo que se va a llegar a tener en cuenta va a ser la capacidad adaptativa. Entonces ya no va a ser más lo concerniente, lo referido hacia eh, la parte del CI, ¿no? El CI entonces ya queda en un plano ajeno. Las teorías contemporáneas pierden el interés entonces por el estudio de las estructuras, el contenido y la medición de la inteligencia, que era la orientación de las teorías clásicas, que es justamente lo que habíamos comentado. En vez de ello, ahora se centran en su desarrollo y en su formación. Es por eso que acá en las teorías contemporáneas vamos a encontrarnos con las teorías como en el caso de Vygotsky. Perdón, claro que sí, Vygotsky y también Piaget. Piaget y Vygotsky iba a decir. Como en el caso de Piaget y en el caso de Vygotsky. Entonces ahí se centrarán más en cuanto a lo que es la parte formativa, la parte adaptativa. Se dedican además también a examinar implicados en la producción del comportamiento inteligente, ¿no? ¿Qué proceso van a participar? Y es que hablar acerca de la inteligencia en términos contemporáneos, en términos modernos, va a estar referido sobre todo ahora hacia la solución, hacia la elección, mejor dicho, ¿no? Hacia saber elegir, hacia saber elegir. Y el poder saber elegir entonces va a llegar a verse reflejada en este campo. Sí. Sostiene que la inteligencia no solo se aprecia en la resolución de problemas cognitivos de tipo académico o escolarizado, sino fundamentalmente en problemas de adaptación general del individuo, en temas de creatividad, competencia social, autocontrol. Claro, entonces ya no es solamente pues el resolver problemas académicos, lingüísticos, matemáticos, no, la inteligencia ya no solamente se va a considerar por ese lado, sino por la capacidad adaptativa del sujeto para poder crear, para poder presentar también competencia social en el momento de interactuar con otros. Claro, ¿no? Y es justamente eso lo que se va a valorar en cuanto a lo que es la inteligencia emocional. Claro, ¿no? Entonces ahí tenemos al autocontrol emocional, el uso de las experiencias diversas también para el logro del éxito en la vida personal. Ellos se centrarán más ahora hacia el éxito personal, que no lo va a garantizar el CI, pero sí la capacidad que tiene el individuo para adaptarse al entorno. Claro, ¿eso qué significa? Que incluso hasta para poder elegir pareja debe de desarrollar inteligencia. Claro, ¿no? La llamada inteligencia emocional también. Saber elegir tiene que basarse también en ello. El saber elegir entonces estaría enfocado hacia esto. La parte laboral, social, saber elegir un trabajo, claro, eso también es parte de nuestra inteligencia. Pero por supuesto, la parte de la inteligencia va a estar referida también entonces acerca de ello, ¿no? En saber cómo llegar a elegir una mejor opción. Entonces ya no entra a tallar aquí pues ese ámbito de la medición, pues no, sino la manera como utilizamos nuestros propios recursos. Y empezamos en las teorías clásicas, perdón, teorías contemporáneas de la inteligencia, partimos de la teoría psicogenética. ¿Y esto quién viene a ser? Pues esto va a llegar a ser los aportes presentados por Jean Piaget, personaje que ya vimos la semana pasada, pero que están aquí, dentro de las teorías psicogenéticas. Entonces aquí es donde tenemos al gran Jean Piaget. Piaget llega a desarrollar la teoría psicogenética que refiere acerca de su gran interés por comprender cuál es el origen del conocimiento o cómo es que aprendemos o cómo desarrollamos nuestras capacidades intelectuales. Entonces, de esta manera surge también la llamada epistemología genética y llegó a investigar acerca del desarrollo intelectual.
el cual consideraba que se daba a través de estadios, como el estadio sensoriomotriz, perioperacional, operaciones concretas y operaciones formales. Entonces, el desarrollo intelectual se va a ir dando por etapas o estadios y además que se centraría en la forma en la cual se va a construir el conocimiento. De qué manera entonces se va a llegar a construir el conocimiento, ¿no? En un sentido general también, pues, de la palabra, ¿no? Un sentido general, cómo es que se va a llegar a construir así el conocimiento, ¿ya? Muy bien, entonces de eso se trata. Para Piaget, la maduración neurológica se desarrolla en paralelo a las capacidades intelectuales, siendo un resultado de la interacción sujeto-entorno en un tiempo determinado, presentándose ello dentro de un tiempo determinado. Entonces, Piaget, recordemos que va a llegar a ser biologicista y él consideraba que dependiendo, el aprendizaje va a depender del grado maduracional del sistema nervioso. El aprendizaje va a depender del nivel maduracional. Como por ejemplo, a un niño de 3 años no le vamos a enseñar geometría del espacio. Pues claro, pues ¿no? Su nivel de entendimiento no ha llegado porque todavía no ha madurado a nivel cerebral. De esta manera, entonces, el aprendizaje va a depender del nivel maduracional del sistema nervioso. Y eso es lo que vemos aquí, ¿no? La maduración neurológica se desarrolla en paralelo a las capacidades intelectuales, siendo un resultado de la interacción entre el sujeto y el entorno y también en un tiempo determinado, ¿no? Claro, ¿qué es lo que también favorece Piaget? ¿A qué le da un valor? Le va a dar un valor a continuación hacia el aspecto psicosocial, entendido como el conocimiento que el niño adquiere, aprende o recibe también de su entorno familiar, educacional o social. Es el aspecto psicosocial. El aspecto psicosocial en Piaget también se considera, no solamente en el caso de Vygotsky. Hablar acerca de lo psicosocial muchas veces lo podemos vincular más a Vygotsky, ¿no? Claro. Lo que sucede es que Piaget no descarta la parte psicosocial, solo que la considera como un factor de apoyo, mientras que para Vygotsky es determinante. Hay una diferencia ahí. ¿Por qué? Porque para Piaget el sujeto se desenvuelve de manera individual. Él elabora sus propios esquemas mentales. Entonces, el factor social solo es un factor de apoyo, ¿sí? En cambio, Vygotsky dirá que el factor social o las relaciones interpersonales, eso más bien es necesaria para el desarrollo de los procesos mentales superiores. Es necesaria. Entonces, hay una diferencia entre Piaget y Vygotsky por ese lado. Bien. En el aspecto psicológico, en otro ámbito, nos damos cuenta ahora de lo siguiente. Es espontáneo e incluye todo el conocimiento que el niño puede descubrir y construir también por sí mismo. Al momento de recibir estímulos por parte del entorno, cómo es que el pequeño llega a formar sus representaciones mentales. Entonces, eso se daría, ¿no? En tal sentido, el desarrollo intelectual es esencialmente marcha hacia el equilibrio, un perpetuo pasar de un estado de menor equilibrio a un estado de equilibrio superior. Ujú. Entonces, ¿eso qué implicaría? El proceso de equilibración. ¿Y cómo logramos la equilibración? Eso ya lo conocen ustedes a través de asimilaciones y acomodaciones. Claro, a través de asimilaciones y acomodaciones. Bien, eso es lo que se va a llegar a dar, ¿no? Así es como logramos la equilibración. Piaget no usa el término de equilibrio en un sentido estático, sino dinámico. Bueno, claro, pues porque el sujeto no es pasivo, sino que es activo, refiriéndose hacia un equilibrar progresivo. Claro, los procesos de asimilación y acomodación van a llegar a presentarse de manera continua, ¿no? Por supuesto, eso se dará dentro de la teoría psicogenética.
Eso se dará entonces dentro del campo del aspecto psicogenético, ¿no? Aspecto psicológico. Listo, teoría, entonces psicogenética, decíamos acá. Estadio del desarrollo intelectual. Vamos ahora a lo siguiente, ¿no? Este es algo de lo que ya sabemos, solo que vamos a como un repaso nada más, ¿no? Por eso lo hemos incluido aquí. En los estadios del desarrollo intelectual que tenemos, tenemos 4 estadios: sensorio motriz, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. Cuando nos referimos acerca de el estadio sensorio motriz, el estadio sensorio motriz, este se caracteriza porque el pequeño, el individuo, va a llegar a conocer el mundo que le rodea a través de los sentidos. Y por otro lado, también se le llama sensorio motriz porque va a llegar a desarrollar habilidades. Estas van a estar expresadas, estas habilidades van a llegar a estar expresadas en cuanto a la coordinación visomotriz, es decir, la información que señala el ojo con la aproximación de nuestra mano al objeto. Se llama visomotriz. Acá se da el incremento de coordinaciones de percepción y de movimiento, desarrollo de reacciones circulares. Recordemos que las reacciones circulares van a ser conductas repetitivas, ¿verdad? Cuando el pequeño se lleva la mano a la boca, cuando chupa su dedito, eso va a llegar a ser a nivel sensoriomotriz. Reacciones circulares. Aparece el desarrollo también de la permanencia del objeto. ¿Qué es esto? Es la tendencia a asumir que el objeto sigue siendo el mismo a pesar de que no lo podamos ver. Eso va a llegar a ser la permanencia del objeto, ¿sí? Permanencia del objeto. A nivel preoperatorio, preoperacional, se da la función simbólica o semiótica, que es cuando el individuo llega a utilizar representaciones. Al momento de llegar a dibujar a papá y a mamá, el pequeño no necesita de verlos, no necesita de tenerlos al frente, sino que en este caso, entonces, le permite llegar a ver expresiones de este tipo, ¿no? Sí, a nivel preoperatorio, preoperacional. Empiezan también a utilizar y a entender símbolos como por ejemplo letras y números. Su pensamiento es más de tipo animista, prelógico y sobre todo también pues irreversible, ¿no? No sabe cómo retornar al punto de inicio. Recordemos que eso es parte de lo que nosotros ya comentábamos también. Entonces, ese va a llegar a ser el punto clave, ¿no? De la permanencia del objeto. Por otro lado, también podemos darnos cuenta de estas condiciones en donde aparecen las nociones de causa y efecto muy limitadas. Nociones de causa y efecto muy limitadas, que significa que no va a poder llegar a utilizar, digamos, adecuados recursos para poder comprender que una situación viene después de otra, ¿no? Causa y efecto. Utiliza bastante aquí la imaginación y la fantasía. La imaginación y la fantasía. Muy bien. Por otro lado, Por otro lado, les cuesta mucho tomar en cuenta más de dos atributos, característica de un razonamiento egocéntrico, que significa no es capaz de asumir el punto de vista de otros, sino únicamente el suyo. Sino, dijimos, únicamente el suyo. Es como entonces se va a llegar a mostrar o evidenciar en este caso. Por otro lado, nos encontramos también es en el preoperatorio, en el preoperacional, ¿no? Y ya recordamos el animismo, el artificialismo, el finalismo, el egocentrismo cognitivo, claro, ¿no? Entonces, esa es la forma en que se estaría planteando.
En otro campo, vamos a llegar ahora a encontrarnos con respecto hacia a nivel operacional concreto, ¿no? Operaciones concretas. Cuando hablamos acerca de las operaciones concretas, vamos a referirnos a continuación a poder operar con elementos físicos. Es por eso que se le va a llamar entonces concretas, porque necesita de elementos físicos. Aquí el pequeño entonces cuenta con sus deditos, cuenta con chapitas, porque necesita de elementos físicos. Por otro lado, aparecen los primeros esquemas de seriación. ¿Qué significa seriar? Seriar significa ordenar elementos. Esa es una seriación. Se refiere a ordenar elementos, del más grande al más pequeño, del más claro al más oscuro. Claro, ¿no? Eso es. Aparecen los primeros esquemas de seriación e ideas también de causalidad. Con las operaciones mentales además empiezan a pensar con lógica, a establecer relaciones causales, a clasificar también en varias dimensiones, categorizar y a comprender conceptos matemáticos, siempre que puedan aplicar estas operaciones a objetos o eventos concretos. Entonces, de eso se trata, ¿no? Clasificar, esa es la idea, ¿no? El momento de clasificar. Clasificar significa utilizar clases. Clasificar significa agrupar elementos mediante clases. Y seriar es ordenar elementos. Aquí la persona supera las limitaciones. Aquí se superan las limitaciones del estadio anterior. Se superan las limitaciones del estadio anterior. Y es entonces donde se van a llegar a presentar la conservación de la materia y también ya hay reversibilidad. Reversibilidad y conservación de la materia. Eso es lo que se va a encontrar aquí. Su razonamiento también es principalmente de naturaleza inductiva. Es de naturaleza inductiva, ¿no? Claro, ¿no? Su razonamiento es principalmente inductivo, como lo estábamos señalando. Bueno, chicos, su razonamiento es así, dijimos principalmente entonces inductivo, ¿no? Claro. En las operaciones formales, por otro lado, si hablamos más bien de las operaciones formales, en cuanto a las operaciones formales es cuando se piensa sistemáticamente en varias posibilidades y se proyecta hacia el futuro y se razona mediante el pensamiento hipotético deductivo. Como ya sabemos, en el pensamiento operacional formal es donde el sujeto llega a operacional formal, entonces, es cuando se presenta el pensamiento hipotético deductivo. Y es por ahí donde llega a elaborar hipótesis y luego los confirma de manera experimental. Claro, ¿no? Eso se refiere a operaciones formales. Pensamiento probabilístico llega a presentar la posibilidad, probabilidad en que puede ocurrir un hecho. Pensamiento probabilístico. Se da también el lenguaje metafórico. En el lenguaje metafórico es capaz de poder comprender un lenguaje que no tiene un significado directo, sino más bien interpretativo. Por supuesto que sí. Y también adquiere la competencia de operaciones matemáticas, conceptos morales y aplica también soluciones lógicas complejas a problemas que se le presentan. Su pensamiento lógico o su razonamiento lógico va a llegar a ser mucho más complejo, más sofisticado y más elaborado. Sí, de eso se trata, ¿no? Y todo esto se estaría dando entonces en el caso del operatorio formal. Recordemos que para Piaget entonces es la capacidad del sujeto lo que lo ubicaría dentro de un estadio, ¿no? Claro, ¿no? Como un aspecto cardinal. Bien, listo, muy bien chicos. Es un breve repaso prácticamente de lo que ya hemos hecho con respecto a Jean Piaget, ¿no? Claro que sí. Muy jovencitos. Bien, hasta aquí vamos a llegar entonces por mientras y dentro de una horita seguimos con respecto a la teoría de Vygotsky también, ¿no? Rescatando lo más importante y seguimos para poder ir terminando con nuestra teoría de inteligencia de forma contemporánea, ¿ya? Listo, muy bien, jovencitos. Entonces, vamos a darnos entonces ahora sí un espacio y estamos de regreso dentro de una horita. Ya chicos, muy bien, nos vemos. Un abrazo entonces y estamos de regreso. Chau, chau.